Ajá, pensaron que me había olvidado de este octubre de terror, ¿verdad? Pues no. Y para compensarlo les tengo 50 películas, 50 recomendaciones de películas, y las que considero son 50 de las mejores películas de terror del siglo XXI hasta el momento. Así que vamos a darle. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y en este octubre de terror les traigo un video muy especial. Vamos a hablar de las mejores 50 películas de terror de este presente siglo. A pesar de que ahorita el terror está en un momento muy complicado por la falta de originalidad, no podemos negar que han habido grandes películas que han resaltado el género en estos años. Así que para no tomarnos mucho tiempo, me voy a ir año por año y les voy a hablar de las varias mejores películas de terror que han salido en cada año en estos casi 20 años. Vamos a darle. Ok, comenzando con el año 2000, no tuvimos grandes películas de terror, sin embargo surgió una película del director Robert Zemeckis llamada What Lies Beneath, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Harrison Ford, una clásica historia de la casa embrujada en donde la esposa de un investigador de universidad empieza a ver presencias o empieza a pensar que se está volviendo loca. Inmediatamente después, en el año 2001, tuvimos una película que a muchos nos causó pesadillas en nuestra infancia, que es Jeepers Creepers, aquí en Latinoamérica llamada El Demonio, que trata sobre dos hermanos que se encuentran con una criatura horrible que despierta cada veintitantos años con mucha hambre de personas. También tenemos una película asiática no tan conocida, pero que comenzaba a mostrar los terrores cibernéticos, los terrores del mundo digital, llamada Pulse, en donde un grupo de personas comienza a experimentar cosas extrañas tras el suicidio de un amigo. No muchos conocen esta película de Guillermo del Toro, sin embargo es uno de sus mejores trabajos, llamado El Espinazo del Diablo. Durante la Guerra Civil Española, Carlos es un niño que llega a un orfanato y comienza a descubrir los oscuros secretos que este tiene enterrados, además de ver la presencia de otro niño en forma de fantasma. A pesar de que no muchos consideran la siguiente película una película de terror, sí tiene secuencias bastante terroríficas y oscuras, además de ser una de las mejores películas del director David Lynch. Esta película se llama Mulholland Drive, que trata sobre una actriz amateur en Hollywood que trata de ayudar a una mujer que no puede recordar nada a descubrir quién es en realidad. Una película oscura llena de secretos y que no esperas para nada. También tuvimos ese año The Others, Los Otros, una película de Alejandro Amenábar, un español que ha sabido darnos grandes trabajos. Y en esta película, protagonizada por Nicole Kidman, una madre sobreprotectora debe cuidar de sus hijos mientras estos empiezan a ver presencias extrañas. Ahora, pasando al año 2002, tenemos la película llamada aquí en Latinoamérica Exterminio, originalmente 28 Days Later, que literalmente es una película de zombies en donde estos son muy rápidos y muy violentos. ¿Qué más necesitas saber? Inmediatamente después tenemos un remake americano de una película japonesa, que es The Ring, El Aro, una película que muchos vieron, que muchos conocen, que muchos se asustaron en su momento, y una película, hay que resaltarlo, bastante bien hecha para hacer un remake norteamericano. En el año 2003 tenemos A Tale of Two Sisters, una película surcoreana, que de hecho vamos a tener varias de esta región en este video, en donde una serie de eventos extraños suceden en una casa que está compuesta por dos hermanas, su padre y su malvada madrastra. En ese mismo año tuvimos una película francesa de las primeras del director Alexandre Aja, Haute Tension o Alta Tensión, en donde dos amigas deberán enfrentarse a un sádico asesino que las perseguirá durante toda una noche. Muy violenta, muy sangrienta, muy controversial y con varios giros inesperados, recomendable. La siguiente película la considero la mejor de toda la franquicia por obvias razones y una película que pondría de moda un género llamado torture porn. Esta película se llama Saw y ya pertenece al año 2004. A pesar de que la primera no es tan sangrienta como las demás, sí tenía los mejores elementos, la mejor historia y uno de los mejores finales. La siguiente película es una tailandesa que tal vez muchos hayan visto su remake norteamericano que no estuvo tan bueno, y esta película se llama Shutter y trata de un fotógrafo y su novia que empiezan a ver la presencia de un fantasma a través de las fotografías y tratarán de descubrir de qué se trata todo esto. En el mismo año 2004 tenemos dos películas de zombies, una de terror comedia y otra simplemente de terror, que es remake de una película del 78. La primera llamada Shaun of the Dead, una película bastante divertida, bastante movida, que revolucionó el género de los zombies en una dirección bastante divertida. Me gustó incluirla aquí porque salió el mismo año que esta otra película llamada Dawn of the Dead, que también es una película bastante buena, bastante sombría, un buen remake por parte de Zack Snyder y dos buenas películas de zombies de ese año.
En el año 2005 pasamos a una de las mejores películas de la década llamada The Descent, El Descenso, donde un viaje aparentemente inofensivo termina muy mal para un grupo que decide descender hacia unas cavernas y encontrarse con algo que no los va a dejar salir. El mismo año, el 2005, tenemos la secuela de La Casa de los 1000 cadáveres, los 1000 cuerpos, llamada The Devil's Rejects, Los Renegados del Diablo. Una de las mejores películas de Rob Zombie que tal vez no ha podido igualar en calidad, que trata sobre este grupo de asesinos que están en la fuga, muchas más muertes, más asesinatos, más sangre, el clásico Rob Zombie. En el año 2006 nos pasamos a Sur Corea y tenemos una de las mejores películas de uno de los mejores directores surcoreanos del momento, llamada The Host, que trata sobre un monstruo que aterroriza una ciudad de Corea. Una mezcla bastante interesante entre drama, acción, comedia y terror, que va a resultar bastante efectivo. En ese mismo año 2006 tenemos Las colinas tienen ojos o The Hills Have Eyes, una película que también es remake de una película de Wes Craven, me parece de los 70s, en donde una familia se queda parada en medio de un desierto, donde se encontrarán con un montón de mutantes caníbales, así como lo oyen, bastante sangrienta, bastante violenta y promete todo lo que necesita un fanático del gore. En el año 2007 tenemos una de las mejores películas de terror españolas llamada El Orfanato, donde una familia llega a una casa que anteriormente era un orfanato y el hijo empezará a ver a un amigo imaginario que traerá consecuencias no tan deseadas. En ese mismo año, en el 2007, tenemos una de las películas francesas más brutales de la década llamada Al Interior, o no sé cómo le pusieron en Latinoamérica, pero digámosle así. En esta película, una mujer embarazada que acaba de sufrir la pérdida de su esposo se verá atacada en las vísperas de Navidad por otra mujer que buscará matarla para quedarse con su bebé a toda costa. En ese mismo año tenemos otras dos grandes películas, una que es una antología de varias historias distintas y que me resultó bastante entretenida, que se llama Trick or Treat, sobre todo una película muy efectiva para estas épocas de Halloween, y la segunda es una adaptación de un libro de Stephen King llamada The Mist o La Niebla. Controversial por muchas cosas, pero bastante efectiva en muchas otras. El diseño de sus monstruos está genial y tiene algunos comentarios sociales también ahí implícitos. Así que en general es una buena película. También tenemos dos de las grandes películas que marcaron una tendencia mundial después de este año, que son REC y Paranormal Activity. La primera es una película española que nos muestra, también perteneciente al género found footage, cómo los habitantes de un edificio empiezan a convertirse en una especie de zombies. La siguiente película, Paranormal Activity, pues ya muchos la conocen, tuvo bastantes secuelas, ninguna de ellas tan buena como la original, que tampoco es la gran maravilla, pero hay que reconocerlo que marcó una tendencia a partir de este año y es una de las películas más influyentes del terror de todos los tiempos, además de ser un éxito en taquilla y solo haber costado $15,000. Pasándonos al año 2008 está mi película favorita de vampiros llamada Let the Right One In. Desarrollada en Suecia, esta es la historia de un pequeño y solitario niño que descubre que su vecina de su misma edad aparentemente es una vampira. Una historia bonita, fría, tierna, bastante violenta y conmovedora. En este mismo año tenemos una película no tan conocida pero que recomiendo mucho llamada Lake Mungo. Un falso documental que muestra los extraños sucesos que siguen después de la muerte de una joven en un lago. Ese mismo año también tenemos una película del found footage llamada Cloverfield, en donde la ciudad de Nueva York se ve atacada por un monstruo gigante y un grupo de amigos deberá luchar para sobrevivir. También en el mismo 2008 tenemos una película francesa brutal, también una de las más controversiales, más violentas y más sangrientas de la época, que se llama Mártir o Mártires, que nos muestra los horrores que debe sufrir una chica que es secuestrada, con un fin específico. En el mismo año 2008 también tenemos una película que a mí en lo personal en su momento me causó mucho terror, que se llama The Strangers, Los Extraños, una película del subgénero Home Invasion, en donde 3 enmascarados llegan a aterrorizar la noche de una pareja. En el año 2009 tenemos una de las pocas películas de terror del director Sam Raimi, que es, si muchos no lo saben, Sam Raimi antes de dirigir la trilogía de Spider-Man, era conocido porque también dirigió una trilogía llamada The Evil Dead, que mezclaban terror y comedia de bajo presupuesto bastante bien, y en el año 2009 lo volvió a hacer con Drag Me to Hell, en donde una joven es víctima de una anciana que como venganza la maldice.
Una película de terror sí, que puede resultar hasta exagerada y chistosa en ocasiones, pero eso es parte del encanto que tiene la película. En el mismo año 2009 tenemos una gran película que hace homenaje a películas de la época de los 70s, de los 80s, llamada The House of the Devil, en donde una joven que acepta un trabajo de niñera empezará a ver que la casa que está cuidando realmente no es todo lo que aparenta. En el año 2010 casi no tuvimos buenas películas de terror, sin embargo hay una que en lo personal me gustó mucho a pesar de no ser de las mejores, pero que también tuvo varias secuelas, marcó una tendencia, es de un gran director y esta película se llama Insidious. Ya saben, la clásica historia de una familia que empieza a ser acechada por espíritus y presencias después de que uno de los hijos quede en un estado vulnerable espiritualmente. Nos pasamos al año 2011 y tenemos una película muy extraña que no muchos van a apreciar, pero una película incómoda, perturbadora y muy difícil de ver. Esta película se llama Kill List, que trata sobre un asesino a sueldo al que se le encarga una última misión que aparentemente es bastante fácil, pero que lo llevará por un descenso hacia el infierno. En el año 2012 tenemos la película Sinister, que trata sobre una familia que se muda a una casa en donde hubo una serie de asesinatos horribles porque el padre quiere inspirarse para escribir su nueva novela. También en el año 2012 tuvimos una película que no muchos conocen, pero que es bastante buena, llamada Berberian Sound Studio. Esta película es específicamente, yo creo que para los amantes de las películas del cine de terror en general, pues trata sobre un artista de diseño sonoro al que se le encarga hacer el sonido para una película extraña. No les quiero dar muchos detalles de esta película porque no sabría en qué momento empiezan los spoilers, pero dejémoslo así. En el año 2012 también llegó The Cabin in the Woods, una película que logró deconstruir completamente el género del terror, hacerle un homenaje, hacerle una especie de parodia y meter todas las referencias posibles en una sola película. Realmente una película muy entretenida, bastante buena, bastante satírica y que si eres un fanático del terror no te lo puedes perder. En el año 2013 tuvimos una película que también marcó una tendencia y comenzaría con un montón de secuelas spin-offs que se llama El Conjuro, basada en una historia real de la pareja Warren, una pareja de cazadores de sucesos paranormales que se topa con uno de sus casos más difíciles y conocidos. En el año 2013 también tuvimos una película inesperada, pero que me gustó bastante, llamada You're Next, una película que a simple vista simplemente pertenece al género Home Invasion y se logra convertir en una película bastante divertida y entretenida. A diferencia de la siguiente película, que tal vez no muchos estén de acuerdo, que se llama Under the Skin, en donde Scarlett Johansson interpreta una especie de alienígena que empieza a cazar personas. Así como lo escucharon, y todavía para variar, la película es bastante experimental, bastante artística, de lenta contemplación, tal vez no una película a la que estés acostumbrado, pero que tiene su belleza. El siguiente año tuvimos dos de las películas mejor calificadas del género del terror los últimos años, llamadas The Babadook y It Follows. La primera trata sobre una madre y un hijo que sufrieron la pérdida del padre y deberán enfrentarse a la presencia de un monstruo que les hará trizas la vida, el Babadook. La siguiente película, llamada It Follows, es una película bastante obvia en su metáfora sexual, pues trata de un grupo de jóvenes que debe escapar de una entidad que se contagia de alguna manera una vez que el que la trae se la pasa al otro de manera sexual. Digamos que estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, pero representada a través de este ente. En el 2015 también tuvimos una de las películas mejor calificadas de la década, llamada The Witch, en donde una familia en Nueva Inglaterra se enfrentará con una maldición de una bruja. En el mismo año 2015 también está una de las películas más brutales de la década y de un gran director que supo manejar muy bien todos los subgéneros de esta película. Esta película se llama Green Room, en donde, escuchen bien, un grupo de punk llega a tocar a un lugar en donde se encuentran un montón de neonazis y skinheads que tratarán de asesinarlos, así que este grupo de punk deberá luchar para sobrevivir. La siguiente película es bastante buena y nos demuestra que los surcoreanos pueden hacer películas bastante buenas en el género, y esta película se llama The Wailing, que trata sobre un montón de muertes extrañas que empiezan a pasar en un pueblo y los misterios que están detrás de esas muertes. La siguiente película también fue bastante interesante y se llama Don't Breathe, que trata sobre un grupo de jóvenes que tratará de entrar a robar a una casa. Aparentemente una tarea bastante sencilla, lo único que no saben es que el dueño de esa casa, a pesar de ser una persona ciega y de la tercera edad, tiene un entrenamiento militar muy riguroso y no dudará ni un segundo para matarlos. En el año 2017 también tenemos una película que marcaría el debut directoral de Jordan Peele, un comediante que nunca esperábamos que iba a llegar a este punto.
Y esta película se llama Get Out, una película entre terror, comedia oscura, que trata sobre un hombre negro que llega a la casa de sus suegros, todos blancos, y empezar a ver cosas bastante extrañas ahí. Una película que toma temas raciales, de discriminación, de racismo, comentarios sociales, humor negro, sátira, todo. Es bastante interesante, además de ser bastante entretenida y muy bien hecha. Este año 2017 también tuvimos la adaptación a la pantalla grande de uno de los libros más afamados del escritor Stephen King, llamado It, Eso, donde un grupo de niños denominados los Perdedores tendrán que enfrentarse a la presencia de un monstruo diabólico en la forma de un payaso o de sus peores miedos. En el año 2008 tuvimos una película muy influyente que marcó tendencia, que se convirtió en una de las películas más afamadas de los últimos años del género, Hereditary. La primera película largometraje del director Ari Aster es una película que aparentemente es la historia que ya conoces después de la pérdida de la abuela de la familia. Una familia empieza a experimentar sucesos bastante extraños, paranormales. Yo diría que es una historia bastante común a simple vista por la superficie, pero que realmente tiene elementos que no te esperas para nada y una manera muy interesante cinematográficamente de llevar cada escena a la realidad. También tuvimos una película llamada A Quiet Place, una película que nos mantuvo a todos callados en la sala del cine, pues literalmente la película tiene muy poco diálogo y trata sobre un mundo post-apocalíptico en donde unas criaturas que se basan en el sonido simplemente para matar han dominado al mundo básicamente, y una familia lucha día a día para sobrevivir esta abominación. También tuvimos una secuela que elimina todas las otras secuelas anteriores de una de las películas más increíbles del género de terror de toda la historia, llamada Halloween, en donde el asesino Michael Myers regresa 40 años después para aterrorizar nuevamente a Laurie Strode y a su familia. Y ahora, pasando al presente año 2019, hemos tenido algunas buenas películas, empezando por Suspiria, un remake de la película clásica del director Dario Argento, y una película que fue bastante diferente, sobre todo en el estilo, a la película original, pero que también fue una manera muy interesante de reimaginar esta película. Una película que nos ubica en los años 70, en donde una estudiante americana llega a una de las escuelas de danza más afamadas de Alemania. Las directoras de esta academia son brujas. También este año tuvimos la segunda película del director Ari Aster, que ya el año pasado había sacado Hereditary, y en este año sacó Midsommar, una película que nos ubica en Suecia, en donde un grupo de amigos norteamericanos llega a este lugar con la intención de presenciar un ritual, un festival que los va a distraer un poco de sus vidas, pero que, como todos sabemos, esto nunca termina nada bien. Y pues hemos llegado al final. Me gustaría incluir El Faro o The Lighthouse, pero no la he visto y no sé hasta qué momento la vaya a ver porque estúpida distribución, pero me gustaría recalcar que pienso que esta película también podría entrar en el top. Así que estas son 50 de las mejores películas de terror de estas 2 décadas casi. Tal vez me falten algunas, realmente hay muchísimas películas que tal vez hubieran podido entrar aquí en el top, pero solamente quería dejarlo en 50, entonces tuve que quitar algunas que también hubieran entrado. Déjenme su opinión, díganme cuál de estas es su favorita, cuáles consideran que también podrían entrar en la lista fácilmente y demás. Déjenme su opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto los voy a leer. Si el video les gustó, me pueden ayudar mucho compartiéndolo y dándole like, eso me apoyaría muchísimo para crecer este pequeño canal. Aquí se pueden suscribir dándole click y también a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Aquí les van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube, y ya se la saben, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Bye.